Muy bien, saludos a todos. En esta ocasión vamos a trabajar continuando con los temas de función exponencial en la página 34, el tema que corresponde a ecuaciones exponenciales. ¿Qué es una ecuación exponencial? Bueno, es una ecuación con un formato muy especial porque es una ecuación donde aparecen potencias a ambos lados y en sus exponentes es donde aparece la variable x que tenemos que despejar o encontrar su valor. Para poder resolver las ecuaciones exponenciales tenemos que hacer uso de un temita que se veía en séptimo y octavo que corresponde a lo que son las leyes de potencias. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de lo que son las leyes de potencias, que en este caso las podemos encontrar en la página 35 y 36. Vamos a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos en este caso una ley que dice que si yo quiero multiplicar potencias de igual base, ojo que tienen que ser de igual base, eso es muy importante, entonces lo que hago es conservar la base y los exponentes se suman en ese caso. Eso es lo que dice esta ley de potencias. Conservo la base y sumo exponentes. Eso es una ley de potencias muy utilizada en ese tema. Más abajo tenemos otra, igual, muy importante, que dice que si yo tengo dos potencias de igual base nuevamente, dividiéndose en esta ocasión, entonces para unirlas, conservo la base, siempre se mantiene la misma base, y restamos exponentes. Entonces observen que de la división la puedo transformar en una fracción, y entonces restamos los exponentes en el orden, primero el de arriba, y luego el exponente de abajo. Más abajo tenemos otra ley de potencias muy utilizada y tenemos entonces en este caso que si yo tengo una potencia encerrada en un paréntesis y esta a su vez se eleva a un nuevo exponente n, entonces si yo quiero quitar esos paréntesis lo que tengo que hacer es multiplicar los exponentes. Esa es una ley de potencias muy útil, muy utilizada en este caso para resolver ecuaciones exponenciales. Esto en la página que estamos en este momento, ¿verdad? En este caso, para continuar, bueno, en este caso la página 35. En la página 36 tenemos otras leyes de potencias. Quizás resaltar acá, por ejemplo, el caso de esta ley de potencias, que nos dice que si yo tengo un exponente negativo o positivo, no importa, y quiero cambiarle el signo a ese exponente, y la base es fraccionaria, entonces lo que hago simplemente es invertir esa fracción y el exponente me cambia de signo. Algo similar a lo que tenemos aquí en esta nube, ¿verdad? Entonces es darle vuelta a la fracción que está en la base para que el exponente me cambie de signo. Una ley bastante útil también en estos casos. Por ahí tenemos otro par de leyes de potencias. Entonces observen que en la página 35 y 36 hay explicadas algunas leyes de potencias. Les voy a mostrar para que ustedes tengan un resumen de las leyes de potencias, que les puedan pegar un pantallazo, una foto, imprimirla, tenerla como una ficha ahí que estén consultando, para que tengan a mano a la hora de que hagan la práctica, hagan los ejercicios de este tema. Como ustedes se van a dar cuenta, en realidad las leyes de potencias no hay que aprendérselas de memoria, sino más bien aplicarlas y automáticamente, sin darnos cuenta, nos vamos a ir aprendiendo las que más se utilizan. Ustedes se van a dar cuenta ahí, ¿verdad? Entonces, ojalá lo tengan a mano, una fichita impresa, pantallazo, una foto, ¿verdad? Para que ustedes tengan un resumen ahí de lo que son las leyes de potencias, en ese caso. Entonces, continuando con la siguiente página, podemos observar ahora sí la parte de los ejemplos. Observen entonces que en la página 37 aparecen 4 ejemplos. Los primeros 3 ustedes pueden observar completamente resueltos, y en nuestro caso el ejemplo 4 que está sin resolver, vamos a resolver los 4 ejemplos de cero para que ustedes vean el procedimiento y interpreten bien el esquema, ¿verdad? El proceso que vamos a seguir en este tipo de ejercicios. Recuerden, estamos trabajando ecuaciones exponenciales
es decir, la variable x está en el exponente de la potencia. Vamos a pasar entonces a resolver los ejemplos que estamos en este momento observando. Muy bien, entonces, la estrategia que vamos a seguir para resolver ecuaciones exponenciales más o menos tiene una estructura similar. No podemos dar una receta para resolver todas las ecuaciones exponenciales, pero sí podemos dar una idea de una estructura para que ustedes traten de aplicar siempre y puedan llegar con éxito al final de una ecuación exponencial. La idea, como decía anteriormente, y así poder usar leyes de potencias que están ahí a la derecha, es que siempre las potencias tengan la misma base, que sean de igual base. Entonces podemos observar en el primer ejemplo, tenemos dos potencias, 16 a la x igual, y al otro lado un 8, que tiene un exponente 1. Entonces vean que tenemos dos potencias de diferente base. La idea es irlas acomodando de manera que me queden de igual base. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a intentar que las dos potencias me queden de igual base. Y un método muy útil para esto es factorizando ambos números, tanto el 16 como el 8. ¿Qué es factorizar? Empezar a sacarles mitad, tercera, quinta, etcétera, lo que se le pueda sacar, ¿verdad? Entonces en el caso del 16 podemos sacarles mitad varias veces hasta llegar al 1. Entonces 16 expresado como potencia corresponde a 2 a la 4. Entonces vamos a escribir precisamente esa factorización. Vamos a poner entonces nuestra potencia acá. Con mucho cuidado entre paréntesis para no enredarnos. Dos a la 4, que sería 16. Y esa x que estaba de exponente quedaría afuera. En este caso entonces igualado. Y 8 también lo factorizamos. Si a 16 lo expresamos como base 2, entonces el 8 buscamos también una potencia que sea de base 2, que en este caso va a ser 2 elevado a la 3. Por lo tanto, ahí tenemos el primer paso, que es factorizar ambos números para que tengan la misma base. Siempre los ejercicios de este tema van a estar estructurados, van a estar planteados para que me aparezcan bases iguales, porque si me diera algún exponente, alguna base diferente, entonces no podría utilizar leyes de potencias, por lo tanto no corresponde a este tema, ¿verdad? Entonces tranquilos, en este momento vamos a trabajar solo con bases iguales, ¿verdad? Entonces a continuación, entonces lo que hacemos es aplicar la ley de potencias número 3. ¿Por qué la número 3? Porque vamos a multiplicar el exponente 4 por el x para quitar esos paréntesis. Por lo tanto, va a quedar 2 elevado a la 4x. Y eso es igual a 2 a la 3, que se mantiene igual, puesto que no tenía ningún paréntesis. Entonces ahí tenemos. Vean cómo nos va quedando. La idea en este momento es que me queden una base a la izquierda, una base a la derecha, que sean iguales. Y lo que vamos a hacer a continuación es cancelarlas. Entonces vamos a utilizar esto de acá. Vamos a cancelar esos valores de la base, tienen que ser iguales para poderlos cancelar, y entonces me quedan nada más los exponentes. Al cancelar las bases sigo trabajando con los exponentes. En ese caso me quedó 4x igual a 3, que si ustedes ven es una ecuación lineal simple, sencilla, que al despejar entonces tendríamos que el 4 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado debajo del 3, entonces lo que me queda es x igual, entonces la fracción 3 sobre 4, 3 cuartos. Eso quiere decir entonces
que nuestro conjunto solución corresponde, recuerden, siempre la respuesta en una ecuación es el conjunto solución, entonces en este caso corresponde a la fracción 3/4. Y ahí tendríamos entonces la resolución del ejercicio número 1. En este caso, ¿cuál ley de potencias utilizamos? Utilizamos la ley de potencias número 3, que ustedes pueden ver ahí a la par en la ley de potencias. En este caso, entonces, ejemplo número 1. Recuerden tener siempre a mano la ley de potencias para que entonces nos quede más fácil de ir viendo cuál ley de potencia nos sirve en este caso. Vamos con el ejemplo número 2. De nuevo observemos, tenemos una base o una potencia cuya base es 8, una potencia cuya base es 4 y una potencia cuya base es 16. Entonces vamos a ir factorizando cada uno de esos números. Recuerden que el objetivo es que me queden las bases iguales. Tienen que ser iguales para poder aplicar las leyes de potencias que tenemos a la derecha. Entonces en este caso vamos a expresar el 8 como 2 a la 3. Entonces en ese caso nuestra base expresada como 2 a la 3 y como arriba tiene una x, quedaría por fuera esa x. Entonces continuamos. 4 expresada como una potencia sería 2 elevado a la 2 en este caso, ¿verdad? Y de nuevo entonces vamos a expresar ahora 16, en este caso 16 como una potencia, factorizamos y corresponde entonces escribir 16 como 2 elevado a la 4 y afuera del paréntesis la x. Observen que ya tenemos todo acomodado como potencias que tengan la misma base. ¿Okay? Vamos ahora a aplicar las leyes de potencias que sean necesarias. Entonces vean, primero factorización y ahora leyes de potencias. ¿Cuáles leyes de potencias? Bueno, observemos primero las bases que tienen paréntesis, los exponentes afuera. Entonces esas potencias las vamos a resolver con la ley de potencias número 3. De nuevo, ¿qué dice la ley de potencias número 3? Que vamos a multiplicar los exponentes para quitar los paréntesis. Por lo tanto, en esa primera me va a quedar 2 elevado a la 3x igual. Esa otra potencia queda así como está, pues no tenía ningún paréntesis. Esa queda exactamente igual. Y la siguiente potencia, entonces multiplicamos 4 por x, entonces queda 4x. Ahí tenemos entonces ley de potencias número 3 que aplicamos. Siguiente paso, observen, tenemos a la izquierda del igual solamente una potencia, así es como la ocupamos, 2 elevado a la 3x, ahí está muy bien. Y del otro lado que tenemos dos potencias de igual base y multiplicadas. Por lo tanto, utilizamos la ley de potencias número 4 para unirlas. Recuerden que ocupamos una base a la izquierda, una base a la derecha. Por eso estamos uniendo esas dos. Entonces, ¿cómo se unen? Conservo la base y sumamos los exponentes que tenemos ahí. Estamos utilizando ley de potencias número 4. En este caso, entonces, vean que ya cuando tengo una potencia a la izquierda y una potencia a la derecha que tengan la misma base, puedo proceder entonces a cancelar ambas bases. Y trabajamos con lo que queda arriba, que sería 3x, que es igual
a 2 más 4x. Entonces, eso en realidad es una ecuación lineal sencilla. Pasamos entonces, en este caso, por ejemplo, el 2 que está a la derecha pasa a la izquierda negativo. El 4x se mantiene igual y el 3x que estaba a la izquierda positivo pasa a restar. Por lo tanto, esa ecuación lineal me quedaría menos 2, que es igual a x. Entonces ya encontramos el valor de la x, que sería menos 2. Por lo tanto, el conjunto solución, recuerden, siempre hay que escribir la respuesta de una ecuación utilizando el conjunto solución, que en este caso el conjunto solución sería menos 2. Y con eso tenemos entonces resuelto el ejemplo número 2. De nuevo, vean la estructura. Iniciamos factorizando todas las bases para que me queden bases iguales. Luego aplicamos leyes de potencias, que en este caso fue la número 3 primero, luego la número 4. Cancelamos las bases y resolvemos la ecuación que me queda, que en este caso y en el ejemplo anterior me quedaron lineales. Pueden ser que queden lineales o pueden ser que queden cuadráticas, como un ejemplo que vamos a hacer más adelante. Entonces vamos ahora con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3, vean que ya vamos aumentando un poco la dificultad de cada ejemplo. Entonces vamos a ir aplicando las leyes de potencias para que ustedes las conozcan, para que vean en qué consisten. Entonces vamos atentos a esta parte. En este caso entonces, por ejemplo, vean esa fracción al inicio. Tenemos 1 sobre 9 a la x menos 3. Entonces ahí podemos ir viendo cuál ley de potencia nos sirve para ir acomodándolo un poco. Entonces vean la ley de potencias número 8. Observen a la derecha donde está el cuadrito, la ley de potencias número 8. ¿Qué dice esa ley de potencias? Que si yo tengo una fracción como esa que tiene un 1 en el numerador y quiero cambiarla, entonces lo que hago es cambiar el signo de los exponentes que están en el denominador. Entonces me quedaría, para ir acomodándolo un poco, vamos a comenzar escribiendo 9 elevado menos x más 3. Luego, por esa, digamos que potencia la dejamos igual, entonces quedaría 3 elevado a la x menos 2 igual, observen, importante, aparece una raíz, entonces esa raíz con la ley de potencias número 6 es la única ley de potencias que incluye una raíz. Esa ley me sirve para cambiar precisamente una raíz a una potencia. Entonces en ese caso, ¿cómo aplicamos esa ley? Quedaría entonces la base, que sería 3, y en el exponente quedaría una fracción. Entonces en ese caso la fracción sería 4x menos 8 y debajo el 4. Observen cómo queda entonces esta ecuación, Como ustedes pueden ver, ya la mayoría de las potencias tienen la base 3, solamente la primera tiene un 9, entonces vamos a ir acomodando esa también. Factorizando el 9, expresándolo como una potencia, observamos que entonces sería 3 a la 2. Entonces escribimos el exponente o la potencia 3 elevado a la 2. Afuera de ese 9 hay un menos x más 3. Y todo lo demás lo vamos acomodando exactamente igual a como está ahí. En ese caso dice por otra potencia que sería 3x menos 2 igual
a la otra potencia, que en este caso sería 3 elevado a la fracción 4x menos 8 sobre 4. Entonces ahí utilizamos factorización del 9, nada más. ¿Qué sigue a continuación? Como hemos hecho en los ejemplos anteriores, vamos a quitar los paréntesis. Entonces, ¿cómo quitamos los paréntesis? Multiplicando. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar distributivamente este por este por este. Entonces, en ese caso nos quedaría la siguiente potencia. Vamos a poner acá. Quedaría 3 elevado a la menos 2x. Y multiplicando el 2 por el 3 quedaría más 6. Ok, entonces queda así. Lo demás lo dejamos exactamente igual porque ya está acomodado como nos va conveniendo, ¿verdad? En este caso entonces quedaría la potencia 3 elevado a la x menos 2. Y la otra potencia que sería 3 elevado a la fracción 4x menos 8 todo sobre 4. Entonces vean cómo se aplicó la propiedad aquí, la ley de potencias número 3. Recuerden que la idea es llegar a una potencia de cada lado. Al lado derecho tengo solo una potencia, ahí la tengo muy bien. Al lado izquierdo tengo dos, por lo tanto vamos a unir ambas potencias. Vean que están multiplicadas. Por lo tanto, utilizamos la ley de potencias número 4. ¿Cómo quedaría con el número 4? Entonces, recuerden, conservo la base y sumo los exponentes. Menos 2x más 6 más x menos 2. Del otro lado, la potencia va a quedar exactamente igual porque solo tenemos una y es lo que nos conviene, ¿verdad? Entonces 4x menos 8 sobre 4. Entonces vean que ya tengo una base de cada lado. Corresponde entonces a cancelar. Cancelamos bases. Y entonces trabajamos con lo que quedó en el exponente, que sería menos 2x más 6 más x menos 2 igual a la fracción 4x menos 8 todo sobre 4. Entonces eso es lo que vamos a resolver ahora. En este caso entonces al lado izquierdo sumamos las x. Tengo menos 2x más x sería menos x. Tengo más 6 menos 2 sería más 4. Igual, y esa fraccioncita la dejamos momentáneamente así, ya la vamos a resolver para que nos quede más sencilla. Vean la ecuación lineal cómo la vamos resolviendo. ¿Qué sigue ahora? Ese 4 que está dividiendo a la derecha pasa a multiplicar a la izquierda. Entonces quedaría 4 que multiplica a menos x más 4 igual a 4x menos 8. Entonces vamos poco a poco resolviendo la ecuación. Multiplicamos distributivamente 4 por menos x, menos 4x, más 4 por 4, 16, igual a 4x menos 8. Entonces pasamos en este caso las x a la izquierda, por ejemplo. Recuerden que puede ser a cualquier lado. Entonces queda menos 4x menos 4x igual menos 8 menos 16. Aplicando las leyes de signos a la hora de resolver una ecuación. Por lo tanto, de este lado me queda menos 8x es igual
a menos 24. Finalmente, entonces, para resolver el valor de la x, pasamos el menos 8 a dividir y entonces escribimos menos 24 sobre menos 8 y eso es igual a 3. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta en esta ecuación, que sería el conjunto solución, que sería en este caso el conjunto formado por el número 3. Entonces vean, esta es un poco más larga. Recuerden que hay ejercicios que tienen un poco más de procedimiento que otros. No obstante, aplicando la misma estructura, el mismo procedimiento, siempre llegaremos a un buen término. Recuerden factorizar, utilizar leyes de potencias, cancelar y resolver la ecuación que nos quede, ¿verdad? Ese sería el ejemplo número 3, que también está resuelto en el folleto. Entonces vamos a resolver a continuación el último ejemplo que aparece ahí, que es el ejemplo número 4. Ejemplo número 4, entonces observen, aparecen dos términos, dos bases con el número 10 y aparece la expresión 0,001. Entonces, un milésimo. ¿Qué hacemos en este caso? Vamos a transformar esa expresión 0,001. Entonces, para comenzar en este caso, vamos a dejar esa misma potencia 10 igual, 10 igual, ahí en este caso elevado a la x a la 2, igual, si ustedes ponen 0,001 en la calculadora, les aparece la expresión 1 sobre 1000 por, y en esa expresión que sigue podemos aplicar de una vez la ley de potencias número 3. ¿Por qué? Porque hay una potencia entre paréntesis elevada a otro exponente. Entonces multiplicamos ese 2 distributivamente, por lo tanto nos quedaría 10 elevado, multiplicamos 2 por 3, 6, menos 2x. Entonces ahí tendríamos ya el primer paso resuelto. Observen. Resulta que si ustedes factorizan ese número 1000 que aparece ahí, entonces corresponde, vamos a escribir esto primero, corresponde a 10 a la 3. Entonces esa primera fracción que aparece ahí sería 1 sobre 10 elevado a la 3. Observen como ya me van quedando el 10 ahí en común, ¿verdad? Entonces agregamos lo demás, que ya está como lo queremos, ¿verdad? Entonces aquí 10 elevado a la 6 menos 2x. Observen. ¿Qué sigue por hacer? Observen la fracción de nuevo, 1 sobre 10 a la 3. En ese caso, aplicando la ley de potencias número 8, de nuevo, vayan observando, ley de potencias número 8, la podemos transformar y escribirla como 10 elevado a la menos 3. En ese caso, entonces, aplicando, repito, ley de potencias número 8. Las demás quedan igual, entonces nada más las bajamos. Recuerden, tenemos una base a la izquierda, tenemos dos potencias a la derecha, tenemos que unir esas dos potencias que están a la derecha. La primera, la que está a la izquierda, esa queda igual, solo ocupamos una, recuerden, para cancelar, que ahorita lo vamos a hacer. Entonces, ¿con qué las vamos a unir? Con la ley de potencia número 4. Entonces, consiste en
conservar la base y sumar exponentes. Entonces queda 6 menos 2x. Observen cómo queda. En ese caso entonces ya tenemos una base de cada lado. Procedemos a cancelar ambas bases. Y entonces continuamos trabajando con lo que nos quedó, que en este caso sería el x elevado a la 2 igual a menos 3 más 6 menos 2x. Que como ustedes pueden ver, a diferencia de los ejemplos anteriores, no es una ecuación lineal, sino que es una ecuación cuadrática. Por lo tanto, no se despeja como una ecuación lineal, sino que se debe igualar a 0. En este caso, entonces, vamos a igualar a 0. En el siguiente paso, entonces, escribimos de nuevo x elevado a la 2 más 2x más 3 menos 6 igual a 0. Entonces, vean cómo va quedando. Sumamos ahí términos semejantes, entonces nos quedaría la ecuación cuadrática x a la 2 más 2x menos 3 igual a 0. En este caso la ecuación cuadrática, recuerden, la vamos a resolver con el modo de la calculadora 5.3, ¿verdad? Recuerden los valores de a, b y c, que en este caso a sería 1, que es el número que está delante de x2, b, que sería 2, c, que sería menos 3. Recuerden, entonces ahí me van a dar dos respuestas, en este caso, ¿verdad? Dos soluciones. Entonces vamos a resolver con el modo 5.3. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, tendríamos que x1, por ejemplo, me daría menos 3. Y x2, que en ese caso sería 1. Eso quiere decir entonces que el conjunto solución, ya para terminar, sería el conjunto solución menos 3,1 o 1, menos 3. Ahí tenemos la solución del ejemplo número 4. Como ustedes han visto en los 4 ejemplos, entonces es importante que tengamos las leyes de potencias a mano. No siempre se usan las mismas, hay algunas que se usan más frecuentemente que otras, por eso es importante la práctica, porque la práctica es la que nos va a hacer que nos aprendamos bien estas leyes. No hay que aprendérselas de memoria, sino más bien aplicarlas constantemente. Para terminar la explicación de este tema, vamos a recordar un ejercicio que muchos preguntaron, muchos tuvieron ahí alguna duda, y precisamente con ese tema que estamos trabajando vamos a resolver mejor ese ejercicio. Entonces, en este caso tenemos, vamos a hacerlo por acá, el ejercicio número 4 de la práctica anterior, página 34. En el caso específico voy a resolver específicamente la parte que dice la preimagen de 243. Ya previamente, con este par ordenado que teníamos aquí, 1,3, ya se había encontrado que la función, voy a escribirlo acá, la función precisamente era
3 a la x. Ya la mayoría lo había hecho muy bien. Entonces, para sacar la preimagen de 243, lo que se hace es igualar 243 igual al criterio de la función que tengo, y aplicando precisamente lo que hicimos con las ecuaciones exponenciales, lo que hago es factorizar el 243 para que quede con base 3. Entonces me doy cuenta al factorizar que 243 corresponde a 3 elevado a la 5, igualado a 3 a la x. Vean que es una ecuación exponencial muy sencilla de las que hicimos ahorita. Corresponde entonces cancelar el 3. Por lo tanto, encontramos que x sería 5, es decir, la preimagen de 243 precisamente es 5. Esa es una de las aplicaciones que tienen las ecuaciones exponenciales en el tema anterior, para encontrar precisamente las preimágenes. Ok, entonces, volviendo al folleto, en la página 37, vamos a dar las instrucciones para la práctica. Precisamente, entonces, la práctica correspondiente a este tema aparece en la página 37. Observen, son en total 14 ejercicios con su respectiva solución para que ustedes verifiquen. En realidad, la práctica no, si ustedes quieren, no la pueden hacer en ese orden que aparece ahí. Algunos ejercicios, a algunos les parecerá mejor los últimos, otros los del medio, otros los primeros. Pueden hacerlo en el orden que quieran. Ustedes se van a dar cuenta que hay varios ejercicios ahí donde se aplican leyes de potencias diferentes. Esa es la idea, ¿verdad? La única salvedad en este caso es que el ejercicio número 1, ese no lo hagan. Ese no se hace. Eliminemos el número 1. Comenzamos del 2 hasta el ejercicio de las páginas 37 y 38, del 2 hasta el número 14. Esa sería la práctica correspondiente a ese tema. Espero que hayan aprendido bien lo que es la estructura, ¿verdad?, de lo que son las ecuaciones exponenciales. Recuerden, cualquier consulta o duda, ubicar a los profesores respectivos por los canales o redes que ya hemos mencionado bastante, ¿verdad? Entonces, practiquen bastante. Gracias por la atención.